Con ustedes, agradezco a Dios por traernos con bien, agradezco al pastor Joel, a nuestro hermano Juan, por la invitación de poder venir a predicar la palabra de Dios, y agradezco a cada visitante que está aquí, por haber aceptado la invitación de reunirse con nosotros en este día para poder cantarle al Señor, poder orar. Y principalmente nos reunimos para estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Me da gusto que estén aquí, que sepan lo que es una iglesia bíblica, ¿verdad? Porque a veces se comentan cosas, ¿verdad?, que no son ciertas, ¿verdad? Y qué bueno que está aquí. Gracias por los hermanos de esta iglesia, su trabajo que están realizando. Y bueno, una bendición también los pastores que hoy están aquí para poder apoyar, ¿verdad?, y pedir la bendición de Dios para este culto. Y bueno, pues vamos a tener el tiempo de la predicación. Como ya lo hemos dicho, venimos a estudiar la Biblia en esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro de Lucas, capítulo 7. Y voy a pedirles, hermanos, que me puedan apoyar con esta lectura. Vamos a leer 10 versículos de la Biblia para que se pueda entender el mensaje, para que usted pueda agarrar más de la explicación. Y voy a invitarles a que se pongan de pie y yo voy a leer el 1, me ayudan con el 2. De esta manera lo vamos a hacer de una manera alternada hasta llegar al versículo número 10. ¿Sí? Bueno, vamos a leer. Y si me pudieran ayudar con este abanico a apagarlo, hermano, para que no me muele las hojas de la Biblia. Mire, ya está ahí, ¿verdad?, para no tener interrupción. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre celestial, en esta tarde le pedimos primeramente que nos perdone, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, y ayúdenos, Señor, a pedirle de su gracia para vivir una vida consagrada, una vida que agrade a sus ojos. Una vez más, gracias por permitirnos estar en esta reunión, Señor. Mientras que estamos nosotros en este bendito lugar, hay miles de personas en las rejas de una cárcel, hay miles y miles de personas en los hospitales, muchos de ellos entre la vida y la muerte. Hay también mucha gente
embrutecida en las cantinas, gente abandonada, sin familia, debajo de los puentes. Hay personas reunidas en un funeral llorando por un ser amado que acaba de dejarles. Y gracias porque nosotros estamos en el mejor lugar donde podemos estar. Pedimos que bendiga a todos los hermanos que están colaborando en estos días especiales de predicación de la Biblia. Ayúdeme a mí a predicar. Le pido, Señor, que no haya ninguna distracción, que podamos estar atentos por respeto y porque muchos sabemos que lo más importante en este momento es aprender de su palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Les voy a pedir de favor, antes de entrar a la predicación, que si nos hacen favor de apagar sus celulares, porque de repente se les olvida apagar los celulares. Pedirles también que nos hagan favor de no estar saliendo también, acomodarse en su lugar. Cuando hay mucho movimiento, ¿verdad? Hay distracción, ¿verdad? Y el diablo usa la distracción para que no escuchen con atención la Biblia. También voy a pedir que si algún niño está aquí, está inquieto, está llorando, de una manera muy discreta, ¿verdad? Moverlo a algún saloncito o ahí atrás, ¿verdad? En el patio. Nosotros creemos que lo más importante en un servicio es la predicación de la palabra de Dios. Así que les encargo esto. Tenemos aquí una de tantas historias bonitas de la Biblia, llenas de ánimo, de esperanza. La Biblia nos habla de un hombre, un centurión. Este es un soldado de alto rango, ya encargado de 100 soldados, un hombre de reputación, un hombre de autoridad, un hombre de una posición social buena. Este hombre, centurión, tenía a su siervo enfermo. Estaba delicado su criado, su siervo, y él necesitaba, y él quería que el Señor Jesucristo hiciera un milagro para sanar a su siervo. Quiero decirles a todos los que están presentes en esta noche, hoy, el mundo necesita los milagros de Dios. Hay mucha gente que tiene problemas económicos muy delicados, de tal manera que hay personas que su economía está muy caída, sus deudas han rebasado su nariz, y tristemente hay personas que no pueden pagar sus deudas y han tomado la decisión de colgarse, de darse un tiro en la sien, de aventarse de un puente. Y eso nos hemos dado cuenta ahí en Monterrey, varios casos de personas que por sus deudas han tenido que quitarse la vida. Hay personas que necesitan un milagro porque están enfermos de azúcar, están enfermos de cáncer, están enfermos de un tumor en el cerebro. La ciencia llegó a su límite. Los médicos ya no pudieron hacer nada, de tal manera que le dicen: llévenselo a su enfermo, ya llévenselo a morir a su casa. Personas que necesitan un milagro en su salud, personas que necesitan un milagro en su matrimonio, están a punto de una separación, a punto de un divorcio, necesitan un milagro. Padres de familia, ¿cuántos padres de familia como nunca en nuestra historia? Especialmente las madres están tan afligidas, están tan tristes, están ahora hasta enfermas y están en ansiedad y en una depresión, porque no solamente tienen un hijo, ahora hasta las hijas caídas en el alcoholismo, caídas en la drogadicción. Ni los centros de rehabilitación pueden hacer nada, ni los psiquiatras, ni el medicamento. Solamente un milagro de Dios. Y lo triste
es que hoy el mundo y aún la gente religiosa está tan lejos de los milagros de Dios. Hay quienes ya ni siquiera creen en los milagros de Dios. Hay quienes ni siquiera piden a Dios por un milagro, porque los milagros se han ido tan lejos. No porque Dios no quiera, no porque Dios no tiene poder, no porque Dios no nos ama, no porque Dios no quiere ayudarnos. Hermanos, el problema somos nosotros, no es Dios. Dios quiere hacer grandes milagros en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué hubo un milagro en esta historia? ¿Qué fue lo que movió a Jesús a hacer un milagro a este soldado de alto rango encargado de 100 soldados, a este centurión? Vamos a ver varias cosas. Primero, en el versículo 2 dice, y el siervo de un centurión, dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Escúcheme bien, amigos y hermanos. Este hombre, con una posición económica buena, con autoridad, siendo un ciudadano romano, tenía a un sirviente, a un criado. Pero me llama tanto la atención que la Biblia dice que este hombre, este soldado, quería mucho a su siervo. No puedo generalizar y no lo voy a hacer, pero muchos hombres ricos, profesionistas, empresarios, tienen sirvientas, tienen jardineros, tienen cocineras, tienen empleados y empleadas, y es casi normal y es casi común que los humillan, los maldicen, les gritan, los corren, los avientan a la calle, los tratan como trapo. Hay muchos casos así: racismo, prepotencia, humillación, desprecio, maldición, regaños, despidos. Este hombre tenía un buen corazón, porque dice la Biblia que él amaba mucho, quería mucho a su criado. Estamos en un tiempo que la tierra está llena de odio. Hijos odian a sus padres, esposas odian a su esposo, esposos odian a la esposa, vecinos se odian, la gente se golpea, la gente se mata. Hermanos, este hombre todavía tenía amor en su corazón, y dice la Biblia que quería mucho a su criado. ¿Sabe? La Biblia enseña que el amor hace la diferencia en el ser humano. Este mundo necesita que los seres humanos nos amemos. Dice la palabra de Dios que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No importa qué tan pobre sea, no importa el color de piel, no importa la nacionalidad, no importa que sea discapacitado. Dios nos manda a amar. Y este hombre centurión amaba mucho a su criado. Número 2. Dice la Biblia que cuando en el versículo 3 de Jesús dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Amigos y hermanos, le voy a decir una de las razones más por qué no se dejan ver milagros. Este centurión, dice la Biblia, acabamos de leer, escuchó hablar de Jesús. Comenzó a escuchar: hay un hombre que está haciendo ver a los ciegos,
Hay un hombre que está haciendo hablar a los mudos. Hay un hombre que está haciendo caminar a los paralíticos. Hay un hombre que está liberando a jóvenes endemoniados. Hay un hombre que está limpiando la lepra de los leprosos. Hay un hombre que está resucitando a los muertos. Hay un hombre que está alimentando a las multitudes de gente. Este centurión escuchó de Jesús. ¿Y qué sucedió cuando él escuchó de Jesús? Que creyó en Jesús. Porque hay gente que dice: yo no creo en Dios, ya soy ateo. Porque están desconectados de la palabra de Dios. Están metidos en la televisión, metidos en el celular, metidos en el periódico, metidos en el chisme, en lugar de estar escuchando acerca de Jesús, que puede levantar nuestra fe y creer en Él y poder entonces recibir un milagro. Hace años, 14 años aproximadamente, en un día como hoy, más tarde que ahorita quizás, estábamos en nuestra iglesia y por el pasillo, como este pasillo, al terminar yo mi servicio, vino una madre con su hija menor de la mano, una adolescente, y del otro lado su hija mayor agarrando a su hermana de la mano. Su hermana menor y la hija menor de esta mujer venía en medio de las dos. Yo vi que entró apresurada la hermana, la mamá, con esta joven, y entró directamente hacia donde estaba yo. Y esta madre me dice: pastor, ayúdeme por favor, pastor. Yo soy católica, pero sentí que Dios quiso que yo viniera a esta iglesia. Mi hija no puede ver, mi hija no puede hablar, no sé qué le pasó, pastor. Ayúdeme por favor. Y teníamos un cuartito del bauticerio, un lugar donde se cambia de ropa a las personas para bautizarse. La metí ahí con otro hermano, tomé sus manos, comencé a orar por ella. Esta muchacha no podía ver, no podía hablar, estaba completamente fuera de sí, y estaba orando por ella, y le prediqué la Biblia, y le hablé de Jesús, y tomaba sus manos y se las apretaba y le decía: haz esta oración, entrégate a Jesús, Él es tu esperanza, Él te puede ayudar. Y ella movía su cabeza con los ojos cerrados y la boca trabada, y decía que no, y decía que no, y yo insistí, hasta que ella dijo: Jesús, perdóname, ven a mi corazón, te necesito, sálvame. Cuando terminó esa oración, abrió los ojos y comenzó a hablar. La mamá ve a su hija, ahora puede ver otra vez, ahora puede hablar, ahora está en su juicio cabal, y se va feliz, se va contenta esta madre. ¿Sabe qué? Recibió un milagro, porque ella escuchó: allí hay una iglesia donde enseñan la Biblia, donde hablan de Jesús, donde Dios ha cambiado la vida de vecinos. En ese lugar hablan de Cristo, y por esa razón vino y recibió el milagro. Mi esposa y yo al otro día fuimos, tocamos su puerta, le dijimos qué es lo que le había pasado a su hija, y sale la hija y ahí está la mamá, y me dice: pastor, yo no sé si usted me vaya a creer lo que le voy a decir, pero cuando dejamos la iglesia, cuando usted oró por mi hija, cuando mi hija recibió a Cristo en su corazón, llegamos a la casa y, hermano, mi hija vomitó gusanos vivos, pastor.
Y yo le dije, a ver, mija, ¿qué es lo que te pasó? Dice, pastor, es que hacía mucha calor y yo estaba a las 12 de la noche en el patio dormida con unos audífonos escuchando rock and roll. Y cuando estaba escuchando esa música de rock and roll, sentí que algo se me metió desde la cabeza hasta la punta de mi pie y ya no pude hablar y ya no pude ver y perdí prácticamente el sentido. Cuidado con la música, y especialmente la música de rock and roll. Se les ha metido demonios a un montón de jóvenes que han hasta asesinado a sus propios padres por la clase de música que escuchan. ¿Sabe? Dios tiene el poder y Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacer milagros para que su nombre sea glorificado y exaltado. Dios está dispuesto a hacerlo. Pero hermanos y amigos, ¿qué tan lejos está la gente de ese Dios poderoso? Están muy distantes de Él. Y Él quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Entonces, cuando oyó de Jesús, hermanos, pidió por su siervo. Qué triste que hoy la gente, lo más fácil, van a ver a un brujo, van a ver a un adivino, están confiando en la Santa Muerte. Una persona me dijo, pastor, yo mejor me dediqué a creer en la Santa Muerte. Y yo le dije, a ver, si usted que cree en la Santa Muerte, dígame, si usted conoce la muerte. Sí, yo conozco la muerte, la tengo en mi casa. Digo, no, señor, nadie conoce la muerte. Esa es una imagen de yeso. ¿Sabe cuándo es cuando vamos a conocer la muerte? Cuando nos moramos. Todos los que estamos vivos no sabemos, porque estamos vivos. Es que yo conozco la muerte. ¿Cómo si no te has muerto? Pero ¿por qué la gente dice, pues lo importante es tener fe? Aunque tenga fe en una piedra, eso es lo importante. No, las piedras no hacen nada. Bueno, sí descalabran, ¿verdad? Si uno se la avienta a otra persona, pero no tiene ningún poder para hacer un milagro. Este centurión escuchó hablar de Jesús. Quería mucho a su siervo. Y el siervo estaba enfermo a punto de morir. Pero no solamente eso. En el versículo 4 dice la palabra de Dios: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto, porque Él ama, fíjese bien, porque Él ama a nuestra nación. Era romano. Él tenía una religión que creían en muchos dioses. Creía en los mitos griegos, en la filosofía. Pero los judíos le dicen, mira, Señor, Él es digno de que lo escuches. Él es digno de que sanes a su siervo, porque Él ama a nuestra nación. ¿Y de qué está hablando? De amar a nuestra nación. Está diciendo, ama al pueblo de Dios, porque Israel es el pueblo de Dios. Tenía amor. Ahora, la iglesia bíblica cristiana es el pueblo de Dios. Él no era una persona porque tenía dinero de burlarse. Esos aleluyas, esos hermanitos, esos que están zafados del cerebro. No, hermanos, dice la Biblia que Él amaba al pueblo del Señor. Yo me recuerdo, hay mucha gente, hermanos, y entendemos porque no conocen de la Biblia. Yo entiendo eso, pero ¿cuánta gente equivocada hay? Ya es menos, pero hay gente equivocada. A nuestra iglesia han llegado jóvenes con el pelo largo, tatuados, están en las pandillas, toman, se drogan, ya comienzan a sufrir los efectos del vicio. Papá y mamá sí se llenan de tristeza y es incómodo y es un gasto tener un hijo así. De repente llega con los hermanos, con los aleluyas, con nosotros,
con el pueblo de Dios. Llega el muchacho, escucha de Jesús, se arrepiente, recibe a Cristo en su corazón, se corta el pelo, se baña, se viste bien, empieza a estudiar la Biblia, viene a la iglesia, agarra un trabajo con un hermano y está contento y está feliz porque ahora ya no se droga, ahora ya no toma, ahora no anda en las pandillas. Está contento y sabe hasta dónde. Mire, el diablo es tan astuto y tan perverso, tan mentiroso, que este muchacho llega con su Biblia a su casa, con el pelo corto, vestido decentemente, cantando los coritos de la iglesia, y de repente se aparece su padre y su madre y le dice: hey, ¿y ahora qué? ¿Ya andas con los aleluyas? ¿Ya andas con los hermanitos? ¿Ya andas en esas iglesias? Preferimos verte borracho y marihuano que con los hermanos. ¿Cómo? O sea, ¿qué mal estamos haciendo nosotros? Estamos luchando, tocando puertas para que la gente conozca a Jesús y se dé cuenta que Jesús hace milagros, que Jesús puede cambiar a tu hijo, tu vida, tu matrimonio, te puede dar dinero para que vivas mejor, te puede dar una casita o un trabajo, te puede ayudar en tu enfermedad. Y por eso estamos haciendo mal. Tristemente, una madre, hermanos, le dijo eso a su hijo, o lo ignoró del cambio que estaba teniendo. ¿Y sabe qué hizo este muchachito? Volvió a lo mismo. Y un día llegaron a su casa delante de su madre, en el comedor. Estaba cenando, lo agarraron como un animal y lo aventaron en una camioneta blanca. Lo llenaron de cinta y a los 15 días le tiraron la cabeza a esa madre en la plaza. Y había estado en la iglesia cambiando con nosotros. Hermanos, este hombre, aunque era romano, él amaba la nación, amaba al pueblo de Dios, amaba ahora las cosas de Dios. Si tenemos que estar enojados, no es con Dios, no es con la Biblia, no enojados con la iglesia. Hay gente que está amargada con Dios. Miren, ahorita debería estar yo en un funeral. Más tarde, yéndome de aquí, voy a un funeral de una mujer joven que murió. Pero ustedes que están aquí, yo creo que todos los que están aquí, cuando menos alguna vez en su vida han estado o han escuchado de un funeral. Las personas más dolidas en un funeral, que se desmayan y les ponen alcohol en la nariz, casi siempre son las mujeres. Les duele tanto la muerte de un ser amado. Y yo he escuchado, como algunos de ustedes quizás al igual que yo, está una madre ahí y está su hijo en el ataúd y la madre está llorando y está despedazada y está herido su corazón y dice: Dios mío, ¿por qué te llevaste a mi hijo? O está quizás una hija y ahí está el cadáver de su padre. Dios mío, ¿por qué a él? ¿Por qué te llevaste a mi padre? ¿Por qué te llevaste a mi madre? Estaban muy distantes, muy lejos de Dios, pero cuando murió un ser amado le dijeron: ¿por qué te lo llevaste? Pero no. De casualidad, ¿alguien de ustedes ha escuchado a una madre decir: maldita marihuana, maldita piedra, mira, me quitaste a mi hijo, maldita cerveza, maldito alcohol, te llevaste a mi esposo, maldito diablo, destruiste a mi niño, maldito diablo, destruiste a mi hija? Hermano, la mayoría de gente que muere es por causa del engaño, del pecado, del diablo. Dios dice que Cristo dijo: yo vine a darles vida y vida en abundancia, no a quitarnos la vida. Entonces, hermanos, él amaba al pueblo de Dios, quien proclamaban los grandes milagros de Dios a la gente. Número 4.
Dice en el versículo 4, versículo 5, dice, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga, dice la Biblia. Los judíos decían, Señor Jesús, concédele a este hombre sanar a su siervo, sana a su siervo, él es digno, porque ama nuestra nación. Y les hizo una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Un lugar donde se leía la palabra de Dios, donde la gente iba y donde un hombre abría la Biblia y empezaba a leer la Biblia. Amigos y hermanos, hoy tenemos grandes hoteles, grandes oficinas, y qué bueno, grandes hospitales. Oh, las Penales son enormes, casi son pequeñas ciudades las Penales aquí en Nuevo León. Tenemos grandes salones de baile. Y los hombres ricos, los hombres millonarios invierten para tener grandes edificios, para construir grandes residencias, para construir muchas cosas. Pero hay cientos y cientos en el mundo, quizás miles, de tejabancitos de lámina vieja, con palos, láminas de cartón, piso de tierra, bloques y palos viejos, donde niños, ancianos y mujeres y hombres están sentados escuchando la Biblia que se les está enseñando. Mire, los hombres más millonarios en el mundo invierten en estadios de fútbol, de béisbol, de fútbol americano, de grandes hoteles, de grandes residencias. Pero ¿quién se interesa por ayudar a construir un edificio para que la colonia se reúna a escuchar de Jesús? Mire, si hubiera quien invirtiera en las cosas de Dios, no tendríamos tantas penales, ni hospitales, ni panteones, porque la palabra de Dios ayuda a que la gente cambie y no se muera temprano. Es la Biblia quien ha hecho el milagro, que el alcohólico deje de ser alcohólico, que el drogadicto deje las drogas, que el que se odia no se odie más con su esposa, que los hijos sean buenos, respetuosos, que ayuden y honren a los padres. La Biblia hace eso. Y él sabía que la Biblia era buena, por eso este hombre les hizo su sinagoga para que estudiaran la Biblia. Era un hombre humilde. Dice la palabra de Dios, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Él nada más le dijo, Señor, no soy digno que vengas a mi casa, nada más di la palabra y mi criado se va a sanar, porque también yo soy hombre puesto de autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo, a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Él dice, mira, yo tengo autoridades encima de mí y también yo soy autoridad, y les digo a aquellos, ¿saben qué? Vayan y van, vengan y vengan, vengan y vienen, haz y lo hacen. Tú nada más di la palabra, Señor, y yo sé que mi criado se va a sanar. ¿Y qué sucedió? Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dios quiere hacer milagros. Y Dios puede hacerlo. Dos cosas, y termino aquí. Dos cosas fundamentales. La primera de ellas, en resumen, para ver milagros de parte de Dios necesitamos primeramente escuchar de Jesús. Escuchar. Amigos y hermanos,
¿Cuánto quisiera que usted pudiera ser sabio? ¿Qué es lo que la música de hoy contiene? La música que mucha gente escucha. Maldiciones, groserías, le cantan al caballo, le cantan a las bebidas, le cantan a los narcos, le cantan al sexo, le cantan a la rebeldía. Y por eso tenemos una sociedad como la tenemos. Necesitamos no escuchar eso, necesitamos escuchar a Jesús. Necesitas escuchar que Jesús te ama, que Jesús te puede perdonar, que Jesús te puede cambiar y que Jesús puede hacer grandes milagros en tu vida. Primero escucha. Y en segundo lugar, debes creer que Dios te ama y que Dios te quiere ayudar en todo lo que tú necesites. Debes creerlo. Y verás que tu vida va a ser completamente diferente. Andando en las calles, mi esposa y yo llegamos a una casa de cartón, piso de tierra, 4x4. Salió una madre joven con sus 2 niños descalzos, descuidados. Llegamos y le dijimos: señora, permítanos hablarle acerca de Dios. Digo, ¿ustedes me van a hablar de Dios? Dice, ¿dónde está Dios? ¿Acaso no están viendo? Miren, mis niños, pasamos hambre, estamos en la miseria. Miren mi casa, miren cómo vivimos, y me viene a hablar de que Dios me ama. Estamos sufriendo, estamos batallando. ¿Cómo me vienen a hablar acerca de que Dios me ama? Mire cómo nos tiene. Y yo le dije, discúlpeme, ¿tiene esposo? Dijo, sí, pero es alcohólico y drogadicto. No es Dios quien la tiene así, es el pecado de su esposo que les tiene así. Y como ese caso, cientos de casos he tratado. Y cuando escuchan acerca de Jesús y creen en Jesús y se entregan a Jesús, viene la esposa y vienen los niños y después viene el hombre y deja el alcohol y deja las drogas y se pone a trabajar. Ahorita en mi mente se me viene uno de ellos en esa misma situación. Escuchó de Jesús. Trabajaba en una cantina. Dejó de trabajar en la cantina. Se hizo ayudante de albañil. Después se hizo albañil. Después se hizo maestrero. Y construyó una casa de placa de 2 pisos. Compró carro y camioneta. Y la familia feliz. ¿Quién hace eso? Un milagro de Cristo. Y Dios lo quiere hacer con usted. Pero tiene que escuchar que Jesús le ama. Tiene que escuchar que Jesús le quiere perdonar. Que Jesús le quiere salvar. Y Él solamente lo que quiere de usted es que lo reciba en su corazón. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a hacer una oración. Padre, bendiga por favor esta invitación. Ayude a mis amigos a entender todo lo que hemos dicho en esta tarde. Bendiga esta invitación. Todos en oración, nadie viendo. Amigo que usted nos visita, a usted quiero hablarle primeramente, usted que nos visita. La Biblia enseña que después de la muerte hay solamente 2 lugares, el cielo y el infierno. Dios nos ama tanto que Cristo murió por nosotros para llevarnos al cielo, para bendecirnos en este mundo, hacer milagros en nuestras vidas. ¿Cuántos de los que están aquí dirán, predicador, yo en esta tarde quiero entregarme a Cristo? Yo quiero orar por usted, quiero hacer una oración ahorita por usted, pero si usted dice, predicador, yo quiero entregarme a Cristo,
Ore por mí, pastor. Levánteme su mano, no le dé pena, nada más levánteme su mano arriba. Veo su mano, veo su mano, veo su mano. No le dé pena. ¿Alguien más levantará su mano? Veo su mano, veo su mano. Veo su mano, caballero, veo su mano. Mire, muchas manos, más falta la suya. Alguien más dirá, pastor, levánteme su mano arriba, 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 por favor. No le estamos invitando otra cosa, le estamos invitando a que se entregue a Jesucristo. Hágame favor de ponerse de pie todos los que levantaron sus manos, por favor. Voy a orar por ustedes. Póngase de pie, por favor, ayúdenme. Póngase de pie. Alguien más dirá, pastor, sí es cierto, yo estoy batallando. Yo quiero a Cristo en mi corazón. Quiero entregarme a Jesucristo. Ore por mí, pastor. Yo no quiero rechazar a Cristo. Yo quiero entregarme a Cristo en esta noche. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Veo su mano, veo su mano. ¿Alguien más? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, no le dé pena. Mire, ya casi todos se levantaron de pie. ¿Alguien más? Falta, le estamos invitando a recibir a Jesucristo. ¿Ok? Ahora venga conmigo, vamos a orar. Yo voy a orar con ustedes. Pasen por favor aquí al frente. Vamos a hacer una oración juntos. Venga aquí al frente. Va usted a recibir a Jesucristo. Yo voy a orar por ustedes. Venga, no se quede en su lugar. Vamos a hacer una oración. No le vamos a orarle a Dios. A Dios. A Dios. Para que usted pueda tener a Cristo. Para que usted pueda experimentar los milagros de Dios. Este hombre, fíjese, escuchó de Jesús y fue a Jesús. Usted en esta tarde acaba de escuchar de Jesucristo. Acaba de escuchar. Y la invitación es que usted pueda recibir a Jesucristo. ¿Sí? Bueno, les voy a decir 4 cositas antes de hacer esta oración. La promesa más grande que Dios nos da es la vida eterna. Una vida con Él para siempre, donde ya no vamos a tener enfermedades, ni necesidades, ni tentaciones, ni problemas. Está en la Biblia. Él quiere darnos esa vida eterna. ¿Cómo se puede tener? Número 1, reconocer que somos pecadores. Y por eso batallamos, por eso sufrimos por el pecado. Número 2, saber que sí hay un castigo por el pecado. Es la condenación. Pero número 3, Dios mandó a Jesús, a Jesucristo, a morir en esa cruz de Calvario para pagar por nuestros pecados. Y lo que Dios quiere es que usted reciba a su Hijo como un regalo de vida eterna. Entonces vamos a hacer una oración. Si usted no está enfermo de sus rodillas, póngase de rodillas al igual que yo y repita estas palabras conmigo. Diga así: Dios mío, en esta tarde reconocemos que hemos pecado, pero le pedimos que nos perdone y nos lleve al cielo cuando moramos. Le recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador. Gracias por morir para salvarnos y llevarnos al cielo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias. Dios les bendiga. Pueden regresar a su lugar.